El reinado de Fernando VII, 1814-1833. El sexenio absolutista, 1814-1820. En primer lugar encontramos el retorno de Fernando VII y la restauración del absolutismo. En 1814 Fernando VII regresa a España, aclamado por el pueblo. A continuación se da el manifiesto de los persas. Pide al rey que anule la Constitución y disuelva las Cortes. Y por último, un golpe de Estado del propio rey, el 4 de mayo de 1814, al promulgar en Valencia un decreto que anulaba todas las reformas aprobadas en las Cortes. Se restablecen las instituciones absolutistas de 1808. A continuación se dan varios problemas en el sexenio. Por un lado, encontramos los gobiernos inestables, ya que los ministros eran relevados continuamente. Por otro lado, la crisis fiscal y hacendística. La deuda del Estado se agrava con la Guerra de la Independencia. Además, el no tocar los privilegios del antiguo régimen impide el aumento de ingresos. Por último, dentro del sexenio absolutista encontramos la posición política liberal y el pronunciamiento de Riego. Esta estaba caracterizada por la persecución y exilio de liberales. Estos recurrían a la conspiración y a la rebelión militar. Finalmente ocurre el triunfo del pronunciamiento del coronel Riego en Cabezas de San Juan, Cádiz. Más tarde se dará el trienio constitucional 1820-1823. En primer lugar encontramos la vuelta a la obra de Cádiz, ya que el éxito del pronunciamiento de Riego obliga al rey a firmar un decreto en el que se prometía jurar la Constitución de 1812. También se intentan aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. Algunas de las características del programa de gobierno liberal eran las siguientes. Una de ellas, la supresión del Tribunal de la Inquisición. Otra, la abolición del régimen señorial. También podemos encontrar la desamortización, aplicándola a los mayorazgos. Además encontramos la milicia armada, una milicia nacional de carácter civil, formada por ciudadanos armados que estaban dispuestos a defender la Constitución y el régimen liberal. Por otra parte encontramos la división de los liberales, donde se dividen en dos facciones. En primer lugar, los moderados, que creían que bastaba con aplicar las medidas aprobadas entre 1810 y 1813, y por otro lado los exaltados, partidarios de reformas más radicales. Además, se dio una oposición absolutista, donde el rey se enfrenta en varias ocasiones a sus ministros y a las cortes. Las élites del antiguo régimen y un sector del ejército lo apoyaban. La mayor parte del clero, por el contrario, se oponía a las medidas reformadoras y a la desamortización. El campesinado no simpatizaba con el liberalismo. Respecto a su ideología, estaba formada por absolutistas, realistas o apostólicos. Por último, se dio un intento de golpe de Estado absolutista por parte de la Guardia Real, el 7 de julio de 1822 en Madrid. También se dio la regencia de Urgel en 1822, donde los realistas llegaron a formar un gobierno absolutista apoyado desde Francia. Para cerrar el trienio constitucional se da la Santa Alianza, los gobiernos absolutistas vencedores de Napoleón en 1815, en el Congreso de Verona, que deciden acabar con el ejemplo liberal español. Además, los 100.000 hijos de San Luis, ejército dirigido por el duque de Angulema, que penetró en España en abril de 1823. La independencia de la América Española, 1808-1824. Primero se dan los factores que favorecen la emancipación, protagonistas. Protagonizada por las minorías criollas blancas. Los líderes de la independencia eran de ideología liberal, pero las rebeliones que promovieron tuvieron un carácter autoritario y caudillista. Estos líderes eran Simón Bolívar y José de San Martín. El factor desencadenante fue la crisis del Estado español entre 1792 y 1814. Las colonias estaban defendidas y financiadas por los criollos indígenas que se mostraban descontentos con las medidas de los Borbones durante todo el siglo XVIII. Y por último, la Guerra de la Independencia, la crisis política de la metrópoli. Rasgos generales del proceso emancipador. Los virreinatos de Nueva España y Perú fueron los últimos que se emanciparon, mientras que los de Nueva Granada y Río de Plata fueron los motores de la independencia. El proceso duró desde 1808 a 1825. La primera fase 1808-1814, proclamas independentistas. Se consolidan las de Río de Plata. Segunda fase 1814-1820. Chile consigue la independencia. Y tercera fase 1820-1824. Nueva Granada, México y finalmente Perú. Por último, la década ominosa 1823-1833. El absolutismo reformista o reformismo moderado. Tras la entrada de los 100.000 hijos de San Luis y la liberación del rey, se restablecieron todas las instituciones de la monarquía absoluta menos la Inquisición. Surge una posición ultraabsolutista, el carlismo. Las reformas técnicas. Imposibilidad de seguir gobernando con instituciones del antiguo régimen.
Se crean otras más eficaces como el Consejo de Ministros. Y en el Ministerio de Hacienda destacó Luis López Ballesteros, que elaboró por primera vez los presupuestos generales del Estado. A continuación, la oposición política, represión contra los liberales. Dura represión política contra los liberales que habían destacado durante el trienio liberal. El último intento de pronunciamiento, en 1831, terminó con el fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros. Se creó entonces el Cuerpo de Voluntarios Realistas a fin de salvaguardar el orden, la seguridad pública y la religión. La oposición política, el absolutismo radical y el carlismo. La facción ultrarrealista promovió movimientos y conspiraciones contra los ministros más moderados de Fernando VII. Esta facción empieza a agruparse en torno a don Carlos María Isidro, hermano del rey y probable sucesor. Y por último, la sucesión al trono, de la pragmática sanción a la muerte del rey. Carlos María Isidro, heredero, hasta el nacimiento en 1830 de Isabel, futura Isabel II. A continuación, la abolición de la ley sálica. Fernando VII firma la pragmática sanción que permitía que una mujer pudiera reinar al abolir la ley sálica. Luego, los sucesos de la granja. Los partidarios de Carlos, aprovechando una gran enfermedad del rey, le presionan para que derogue la pragmática. Sin embargo, el rey se recupera y la pragmática se repone. Don Carlos debe salir de España. Finalmente, Fernando VII murió en septiembre de 1833 y estalló la Guerra Civil o Primera Guerra Carlista, 1833 a 1840, entre los partidarios de Carlos y los de la reina madre María Cristina e Isabel II.